puse a hacer los propios proyectos, porque no encontré nunca un lugar, nunca nadie me lo dio el lugar, ¿no? Tuve que hacer mis propios proyectos y trabajar en mis propios proyectos porque me costó mucho entrar en determinados espacios de trabajo. Entonces yo ahí entendí que tenía que insistir, pero sola no podía. Entonces, en realidad uno puede, pero no llega tan lejos, ¿no? Entonces, en el medio de esa formación técnica y teórica y todo esto que les venía contando, empecé cierta militancia política que no tenía que ver exclusivamente con la perspectiva de género, pero que de a poquito le fui entrando hasta que fui en el 2011 a grabar los encuentros de mujeres en Bariloche. Y nos dimos cuenta que no había casi cámaras, no había cámaras, éramos las únicas. Y a partir de ese momento, perdón, si escuchan niños es porque están allá en el fondo de mi casa. A partir de ese momento empezó un viaje que era cruzar la práctica audiovisual con la militancia, con el activismo, ¿no? Yo venía de trabajar en publicidad, hacía la publicidad de Gillette con Palermo pateando la pelota que cobraba 100.000 pesos el minuto, trabajando con directores de fotografía y con el gran autor, el gran director en ese esquema de producción donde re jerárquico, re contra mainstream, y me sentía no sentía que quería algo más. Entonces, cuando se da ese cruce entre el activismo, el feminismo, y yo ya traía todo ese conocimiento de la herramienta, de la cámara, empecé a encontrar un sentido que antes no encontraba y que tenía que ver con retratar las luchas de las mujeres que habían sido invisibilizadas o que no estaban en la historia o que estaban pero no disputaban masividad, ¿no? Eh, entonces, ahí fue cuando empecé a filmar con unas compañeras mapuches de Neuquén, y ahí entré en Al Jazeera, que es un canal, una cadena de televisión árabe, y empecé a hacer contenidos sobre temas que acá eran infinanciables, me los financiaban ellos, y entonces pude hacer varios documentales que contaban las luchas populares en Argentina, pero era contenido para afuera. Porque a mí, acceder al Inca es muy difícil también. Es muy elitista, no todos los productores tienen el puntaje para ingresar, entonces se dan un montón de obstáculos en ese camino. Y después con el tiempo empezamos a, bueno, lo que todos ya saben y todos, ¿no? El Ni Una Menos, que fue el movimiento que básicamente fue bisagra en la historia de las mujeres y sobre todo Argentina, y que después se replicó al mundo, fue un movimiento que puso en agenda y a disputar masividad y sentido como antes no había ocurrido. Ahí en ese momento se da una oportunidad histórica para las que agarramos la cámara y nos gusta salir a filmar y aparte reflexionamos sobre el mundo, porque empezamos a encontrarnos más grietas por las cuales meternos, ¿no? Como empezó a estar en agenda y también todo el laburo que venían haciendo desde los encuentros de mujeres o las periodistas, pensando en lenguaje sexista en los medios, en el lenguaje legislativo, ¿no? Las mujeres empezamos a acaparar y a dar la lucha a cada uno en su territorio. Y ahí armamos una cooperativa que se llamó Manifiesta, que es una cooperativa de comunicación feminista, que fue creo que la primera cooperativa de comunicación feminista que hubo, si no me equivoco, exclusivamente, y a través de Manifiesta se empezaron a abrir otros caminos. Pero todo el contexto de los rodajes, de los proyectos, de las historias que salía a filmar, estaban enmarcadas en una práctica de reflexión feminista, que eso implicaba
primero, un encuentro con las diversidades y llegar a puntos en común y poner sobre discusión diferentes temas, la formación, las políticas públicas, los espacios de trabajo, las representaciones en las pantallas. Todo eso estaba puesto en discusión y era tema de debate constante de estos espacios que se iban abriendo, de feministas que trabajaban con lo audiovisual, con la cámara, con la dirección de fotografía. Porque si bien tenemos una herencia y una genealogía de directoras que vienen trabajando por un lugar, desde mi punto de vista, le faltaba un ayornamiento a ese movimiento de mujeres del cine, ¿no? Porque los tiempos cambiaron, porque tenemos la ley de identidad de género, teníamos la ley de medios, tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos un montón de leyes que cambiaron el sentido, que cambiaron culturalmente. Entonces, a nosotras nos atravesó toda esa discusión. Y entonces pusimos hasta en crisis, adscribimos al pensamiento que pone en crisis la categoría de mujer. Porque creemos que la categoría de mujer es una categoría que en realidad responde a un juego y a una dinámica de poder en donde lo masculino y lo femenino representan determinados roles y ocupan determinados espacios. Y las feministas que creen que la mujer es una clase dentro de la clase, nos enseñaron que biología no es destino, pero cultura tampoco es destino. Entonces, cuando aparecen los autores como Deleuze, como Derrida, donde nos alientan a romper con las estructuras y las genealogías y esas viejas conexiones, aparece la identidad como algo que está en movimiento, que no es fijo, como el género es una performance, no es y es una categoría política. Entonces, cuando las mujeres nos damos cuenta que esa categoría es una categoría de opresión, salimos a discutirla, esa categoría. Esa discusión que se da hoy en el seno de los feminismos audiovisuales son discusiones que tal vez no se daban antes, en donde la mujer era una entidad, como el autor. Y las prácticas y la real experiencia de las que estamos metidas en estos movimientos o en este tipo de proyectos, entendemos que se puede desautorizar a los autores y se puede pensar la categoría de mujeres como una posición política en constante búsqueda de esa emancipación. Me parece interesante que esto, porque atraviesa la discusión en relación a lo audiovisual y a la herramienta audiovisual, ¿no? Porque digo, si todos los que estamos acá entendemos que es una herramienta que construye sentido, que disputa el poder, el lenguaje, el arte es el territorio en el que nos podemos inscribir para cambiar las cosas. Y entonces ahí es donde es muy importante poner todo en discusión. Por eso digo, no solo es conocer la herramienta, entender cómo funcionan las cámaras, hacer una buena fotografía, sino que es construir una mirada que es una mirada política, producto del encuentro y la organización popular, pero atravesada por la reflexión teórica, que no puede faltar, porque si no estamos dando discusiones que ya se dieron hace 10 años, 15, 20, 40 años atrás. Entonces, me parece que la reflexión teórica tiene que atravesar todo eso, porque podemos tener el conocimiento técnico y usar las mejores cámaras, pero termina siendo solo una herramienta que no está a disposición de una transformación social, que es en definitiva la idea a la que yo adscribo de cómo debe ser el arte, de la función del arte, porque el arte por el arte es una opción, pero nosotras adscribimos, o al menos yo personalmente, a la que el arte es una herramienta de transformación
que no necesariamente renuncia a la belleza, no necesariamente renuncia a la masividad, no necesariamente renuncia a ciertas categorías estéticas o a ciertos géneros como el melodrama, el policial. No hay que renunciar. Esa es una reflexión que hago yo, porque los que reflexionaban sobre el arte revolucionario hace 30 años no admitían una dicotomía entre contenido y forma. Nosotras, o al menos yo, estoy acostumbrada a hablar en plural, adscribo a la idea de que puede haber un desfasaje entre la forma y el contenido si el objetivo es disputar masividad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que justo estoy analizando ahora en mi tesis, y es sobre el caso de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artés, que se hizo en una conferencia colectiva. Eso fue un enunciado colectivo donde todas leyeron un documento previamente armado en una asamblea, y seguido de ese documento vino un video en donde Thelma, mirando a cámara con lágrimas en los ojos, cuenta con lujo de detalle cómo fue violada por Juan D'Artés, en clave melodramática. En el melodrama como un género que tiene unas características que ponen a la mujer en el lugar de la víctima. Entonces, esa estrategia comunicacional o esa forma melodramática que podría responder a ciertos cánones del patriarcado por el lugar que ocupa la mujer dentro de la narración, ese video sirvió para que haya una extrema visibilidad del caso. En muchos países del mundo levantan ese video de Thelma llorando y mirando y contando con lujo de detalles su violencia, algo que por ahí para algunas feministas es inadmisible, ¿no? El lugar de la víctima. Sin embargo, ese video sirve para disputar masividad y poner en agenda un problema estructural que tiene que ver con la violencia en ámbitos laborales. Entonces, esa experiencia de colectiva y ese video que tiene una forma melodramática o de enunciado con cánones dominantes, ese todo, porque no lo podemos pensar por separado, esa acción colectiva que deviene en una práctica colectiva y que deviene en un enunciado que termina siendo emancipatorio en términos de que instala el tema, es una práctica deseable para los feminismos o para el feminismo al que yo adscribo, y que contradice a muchas de las feministas y de teorías en donde el contenido y la forma tienen que coincidir, porque si hay un objetivo feminista y la herramienta es el melodrama con la mujer en el lugar de la víctima, parecería haber una contradicción ahí o un desfasaje. Algo que los feminismos o las mujeres no nos permitimos en nuestras obras, porque, como dice Mulvey, terminan siendo para el placer y para el ojo masculino. Sin embargo, momentáneamente podemos tomar las herramientas del amo para desmantelar la casa del amo, y eso no nos vuelve ni deslegitima nuestras luchas. Acá me parece que, bueno, que está este punto de qué estrategias no son deseables a los feminismos audiovisuales para disputar la maternidad. No, la maternidad no, la masividad en términos de contenidos. Entonces, surgen un montón de preguntas alrededor de esto. Y surgen un montón de conflictos y de discusiones, pero básicamente se dan en contextos de organización y participación colectiva. Entonces, cualquier cosa, cualquier reflexión que salga de ahí encuentra cierta legitimidad. Por eso, nosotras, no solo, digo, pensando, ¿no?, en términos de cómo construir los enunciados, de cómo construir nuestras historias, nuestros guiones, desde qué lugar mirar,
cómo utilizar la fotografía en términos dramáticos, expresivos y políticos también. Pensar estas discusiones nos permite tener conciencia de lo que estamos haciendo, que eso ya es algo muy importante y muy grande, y que podríamos estar contentas con ya tener conciencia de eso. Hay ciertos feminismos o ciertas mujeres, porque no necesariamente una mujer es feminista ni tiene una práctica feminista, y no necesariamente un varón cis tiene una práctica opresora, no necesariamente, hay un entrecruzamiento, la corporeidad no determina el tipo de mirada. Lo que determina el tipo de mirada son las experiencias alrededor de esa corporeidad. Son las construcciones alrededor de esa corporeidad. Por eso a mí en lo personal la discusión de si pueden o no los varones hacer tal cosa, hablar en nombre de las mujeres, ir a las marchas de las mujeres, es una discusión que, si no está atravesada por esto, por discutir el término varón y mujer como si fueran opuestos, cuando en realidad lo que hay detrás es otra cosa, nos deja en la superficie del problema. Porque no necesariamente la masculinidad es... hay ideas de masculinidad y transmasculinidades que habitan la masculinidad, pero desde un punto de vista mucho más creativo que la hegemónica. Entonces, por eso no se discute la mirada y el feminismo en términos de varón-mujer, sino en términos de quién tiene conciencia de clase y de género y quién no. Y eso se puede dar incluso dentro de las mujeres, dentro de la clase de mujeres, donde hay un montón de mujeres que representan una mirada más opresiva sobre otras, porque incluso dentro de la población o de la clase mujeres, no es lo mismo ser mujer blanca heterosexual y burguesa que ser una mujer migrante afrodescendiente de clase trabajadora. Entonces, hay opresiones dentro también de los movimientos. Toda eso puesto en pos de cómo crear un discurso audiovisual, yo creo que ahí es donde estamos en una etapa de ir en busca de eso, de experimentar. No sé cuál es, no sé si hay una manera. Los experimentos de otras épocas donde las feministas renunciaban a la argumentación o renunciaban a ciertos recursos por considerarlos patriarcales, terminaron quedando en espacios más experimentales y más marginales y a la vez más elitistas. Entonces, disputar la masividad es también entender que a veces yo trabajaba militando en un canal de televisión de la Villa 31 y ahí entendí un montón de cosas sobre esto que estoy contándoles, ¿no? Porque las chicas nos contaban que a ellas les gustan las telenovelas, no les gusta el cine documental experimental. Entonces, si nosotras queremos destruir, desarmar los estereotipos, los roles, los cánones, tenemos que apropiarnos de la telenovela y meter esos nuevos estereotipos en esos programas. Y ahí fue cuando dijimos, la experiencia real no es lo mismo que la teoría, no es lo mismo que el ideal feminista revolucionario, porque vas al barrio y a él les gusta, las mujeres que yo conozco miran las telenovelas, les gustan las telenovelas. Ahora, si nosotros usamos esa herramienta y a partir de esa herramienta empezamos a meter y a deconstruir estereotipos y a proponer nuevas relaciones y nuevos conflictos y nuevas corporeidades, es una manera más eficiente de llegar al público masivo.
me parece que es importante la disputa por la masividad, es importante no quedarnos en los márgenes, lo digo como militante feminista que habité los márgenes de todo tipo, todos los márgenes habité. Hay que animarse o encontrar placer o encontrar deseable la práctica de tomar ciertas herramientas para ir metiendo, yo creo que ir limando de a poco los estereotipos y los roles de género. Toda esta discusión sobre las pantallas y los estereotipos y los roles, obviamente es un proceso que va acompañado de un movimiento más grande, que tiene que ver con, al mismo tiempo, disputar el cupo de género en el INCA y que los concursos salgan con cupo. Al mismo tiempo hay que plantarse semillas en las universidades, en las clases, en los talleres, en la bibliografía. A mí esto les cuento una anécdota. Yo fui a una universidad que es muy elitista, lo debo reconocer, y aprendí mucho, pero tuve una maestra, una profesora, que es mi directora de tesis hoy, que un día me mandó a leer un texto de Judith Butler, que era El género en disputa. Y yo, que era una neuquina, que venía con la cámara y que la verdad que se me escapaba de toda esa reflexión teórica del feminismo, y le entré a Judith Butler, difícil entrarle tan sin bagaje, y me abrió la cabeza y fue una semilla que esa maestra, en esa clase que era sobre estética cinematográfica, donde había solo esa bibliografía de género, después me plantó una semilla que se convirtió en un bosque. Por eso es tan importante dar los debates en los espacios de formación. También en los sindicatos, en el SICA, en el sindicato de trabajadores, donde es más difícil, con los compañeros, hacerles entender la discusión que damos las mujeres, hacerles entender que la pobreza está feminizada, porque las tareas de cuidado no remuneradas caen sobre los hombros de las mujeres que además hacemos nuestro trabajo. Y todas estas discusiones, que es lo que en este momento está sucediendo, ¿no? Adentro de las asociaciones, en las asociaciones mixtas, en los espacios de trabajo, hay protocolos para hacer un casting, todo eso que de a poquito va a ir cambiando. Y el paradigma audiovisual es resultado de un proceso colectivo donde todas vamos empujando de a poquito, y esto beneficia a todo el mundo, obviamente, no beneficia a las mujeres, beneficia a todo el mundo, a mis 2 hijos varones que van a crecer en un contexto de igualdad o de reflexión sobre las diferencias y sobre las desigualdades, y también a los varones compañeros que están trabajando, haciendo las políticas públicas, que empiezan a entender la necesidad de dar este debate. Hablé mucho. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Yo no te quería interrumpir, Juli, o sea, no te quise interrumpir, pero cada cosa que decías me la anotaba y decía, bueno, después le voy a responder, y después le voy a responder. Y bueno, hiciste un mega resumen, pero a mí me gustaría lo último que anoté fue plantar semillas. Así que voy a ir de atrás para adelante. Plantar semillas, sí. Eso es lo que creemos cuando estamos haciendo estas prácticas de enseñanza, estas prácticas educativas, cuando nos salimos de los guiones establecidos de cómo debería de ser o qué tenemos que hacer en una clase para decir vamos a plantar semillas, vamos a intentar deconstruir el patriarcado desde estas charlas, desde las filmografías,
desde la acción del hacer de los trabajos prácticos, y te confieso que es un trabajo enorme, ¿no? Entonces yo digo, bueno, me pregunto, a veces me pregunto si todo por qué nos ponemos al hombro todo este trabajo, ¿no? Porque paralelamente están las maternidades y paralelamente están también todas las discusiones con nuestras compañeras que queremos, pero a veces decimos, no, mirá, mi perspectiva, mi punto de vista es otro, realmente yo opero desde otro lugar distinto, a mí me interesa como vos planteás esto de tomar las herramientas del amo, para mí siempre era tomar las herramientas del amo, no. Y entiendo que por ahí las producciones que hacemos, tanto desde la universidad como desde mis propias prácticas artísticas o en colectivo, terminan por ahí, en algún momento, siendo como más clasistas, ¿no? Por eso, cuando hablamos de tensión, y lo quiero poner acá, por ahí voy a repetir cosas que vos ya sabés, Julia, pero lo quiero decir para todos los estudiantes que están escuchando, poner en tensión, ¿no? Poner en tensión estas discusiones, ¿no? Que tienen que ver con qué camino ir recorriendo, cuál es la forma, entender que no hay una sola forma, que creo que acá esta es la diferencia con todas las militancias. Bueno, ok, dale. Un segundo, sí, voy a agarrar a mi bebé para darle la teta mientras estoy con ustedes. Dale, tráelo dale. Que me copa. Bueno, me muero, qué hermoso. Porque es así. Me perdí en lo que les estaba diciendo, pero decía que hay discusiones que nosotras las venimos teniendo, que han desembocado. Acá la veo a Julieta Caputo, Juli, ¿cómo estás? Que está desde Bariloche, que es integrante de nuestro proyecto de investigación. Ahí está, me muero. Hagan una captura de pantalla, chiquis, por favor. Esto es hermoso. Vamos, ¿a quién se le iba a ocurrir esto? O sea, a mí una vez me echaron de un museo porque le estaba dando la teta a mi hijo hace 15 años. Sí. Bueno, entonces, ahí está. Bien. A ver, voy a retomar lo que te venía diciendo. Entonces, en algún momento nos dimos cuenta que entendimos que era mucho trabajo, y las discusiones que empezamos a tener las discusiones que empezamos a tener con otras formas de militancia que vienen más de un esquema patriarcal, era que nosotras teníamos que inventar una nueva forma, ¿viste, Juli? Tenemos que ir inventando nuevas formas. Y en ese sentido, a mí particularmente, el arte o las prácticas artísticas me dieron como cierto marco para decir, bueno, no es mi documental, que es como, viene como de un esquema recontra machirulesco, se entiende lo que digo, ¿no? ¿No? Y podríamos ir recorriendo por ahí después los ámbitos de enseñanza y los ámbitos de investigación, que en cierto punto nos dan estas libertades, por ejemplo, de encuadrar esta charla dentro de nuestro proyecto de investigación y de nuestra materia. Pero el fin es de construir la mirada patriarcal, haciendo un cruce entre género, clase y raza, que esto no quede solo en un enunciado, sino que, como vos dijiste, en un momento dijiste algo que me pareció muy hermoso, que el género como performance, es así. Y digo, y esta es una nueva forma que estamos co-creando, tejiendo, rizomateando, ¿no? Como hablaste de él, rizomateando, y que tiene que ver, para mí, con pasar las teorías por el cuerpo, por la cuerpa. Para mí es eso, es pasar la teoría por el cuerpo. Porque vos podés haber leído o no a Butler, podés haber leído a Butler, pero si después eso, o a Rita Segato, o
a tantas otras, o nosotros tenemos un texto de Griselda Pollock que siempre que dice, que se llama ¿Puede la historia del arte sobrevivir al feminismo? Obviamente que no puede, claramente, y yo digo, la historia de la cultura no puede, y la historia de la cultura no puede sobrevivir al feminismo. Pero más allá de todas estas lecturas, si esto queda como en la superficie, se banaliza, ¿no? Y se va al rinconcito, como digo yo siempre, se va al rinconcito que es la unidad de género de cualquier institución donde nos ponen a las mujeres a discutir de nuestras cositas, ¿no? Como si, bueno, chicas, reúnanse acá para ver si el 8M la llamamos para hacer como alguna cosita, o después, pero quédense acá dentro, bien contenidas, en una, yo siempre digo, ¿no? Que es como en una nos ponen como en una salita sin ventanas, ¿no? Como en la peor sala de las instituciones, nos mandan ahí, nos crean una unidad de género, y muchas veces también lo que sucede es que se plantean desde las dirigencias, que son absolutamente patriarcales o casi todas patriarcales, se plantean como los problemas de género estrictamente con problemas de violencia sexual. Cuando esto no es así, porque hay que ir al origen, por eso nosotras empezamos a estudiar muchísimo, lo instalamos en un proyecto de investigación, hay que ir al origen de la invisibilización de las poéticas y de los pronunciamientos de las mujeres, que, como te decía yo hoy en un audio, no es que no existieron, pero clandestinamente, o sea, nuestras prácticas casi siempre fueron clandestinas, y hoy que te dicen, no, chiquita, podés hacer todo lo que quieras, sí, podés hacer todo lo que quieras, pero dame el mismo recurso que le estás dando a la gran productora que está instalada, digo, como, si no me das los recursos, ¿cómo yo hago? Dándole la teta a mi hijo, cuidando, ¿entendés? Porque cruzadas por nuestra condición de maternar, o sea, están las que eligen no maternar, están las que eligen maternar, estamos, o sea, en esta multiplicidad, ¿no? Entonces ahí, yo digo, qué trabajo, ¿no? Y sí, retomo algo que dijiste vos, que también fue para mí, y creo que para muchas compañeras que venimos hablando, que es el 3 de junio de 2015. En una menos fue condicionante para muchas, más allá de que ya lo teníamos instalado en nuestro cuerpo, que ya venía de herencia, porque yo estoy absolutamente segura que, hay un linaje de mujeres que nos influencia absolutamente, pero que el 3 de junio fue determinante para ir ganando ciertos espacios y más que nada para charlar, para reconocernos, para mirarnos y para ver cuál es tu perspectiva, qué es lo que vos opinás, qué es lo que yo opino, cómo operamos en consonancia, cómo nos cruzamos en algunos términos y en otros no, ¿no? Como, cuáles son esos cruces que también, que son cruces políticos y son cruces estéticos, ¿viste? O sea, absolutamente no está disociado. A mí me parece que ahí no está disociado y ahí está nuestro punto. Ahí está nuestro punto, nuestro gran problema, que es de despatriarcar la mirada. Cuando yo digo que no alcanza que las mujeres lleguemos, que nos den los recursos, que logremos el cupo, que dirijamos carreras, que seamos profesoras titulares, que somos muy pocas, que todo esto, ¿no? Todo esto. Pero después, ¿cómo vamos a abordar o cómo vamos abordando esa mirada hacia nosotras mismas? ¿Cómo vamos contando, de qué forma vamos contando nuestras propias historias desde una mirada, si podría ser propia, nunca es propia porque siempre está atravesada por múltiples influencias? Y también propia, cuando digo propia, aunque el tema de la identidad es un problemón y no me voy a meter como en eso, desde una territorialidad, desde una territorialidad. A mí me interesan las experiencias en territorios. Nosotras con nuestro colectivo lo hacemos, o sea, lo transitamos, nos parece súper importante, pero cada uno desde su territorialidad. Por eso los encuentros de mujeres son súper intensos. Yo los he vivido así como, los entiendo como lugares de militancia, pero lugares de aprendizaje incluso mucho más fructíferos que muchas veces las aulas, cuando los lugares de las aulas se quedan
petrificados, cristalizados, y entonces seguimos, ¿no?, como aplaudiendo al gran realizador que viene a darnos como la clase magistral. O sea, para mí basta de clases magistrales, basta de estatuas, de trofeos, de genios, ¿no? ¿Qué es esto? Es de construir la figura del genio para constituirnos colectivamente, que no quiere decir que estemos todas de acuerdo, pero sí para ir construyendo un entramado. En definitiva, vos dijiste que el fin era la cámara como herramienta de transformación social. Yo adhiero a eso, pero a mí me parece que alejada de todo un cine que por ahí, no sé, por decirte, no sé, Pino Solana, no sé, como alejado de eso, como que ir creando nuestra nueva forma. Como yo hoy me puse a propósito acá en mi cocina y vos estás dándole la teta a tu hijo, que me parece hermoso, porque me parece que esto constituye una gran performance en sí misma, y como desde acá podemos, desde acá, o cuando te vas con la cámara a estar con las zapatistas, cómo nosotras, de qué manera nosotras tomamos la cámara, de qué manera nosotras tomamos esa herramienta tan poderosa. Bueno, todo esto así, ya subí el tono, ya. Ya te estabas poniendo, subiendo arriba de la mesa. Sí, me pongo así porque me encanta, tengo mucha efusión y emotividad. Esto que decías de la territorialización, ¿no? De habitar el territorio también, de encontrar el sentido habitando el territorio. Porque hay otra discusión que voy a instalar acá que me parece súper interesante sobre quiénes están autorizados a narrar en nombre de las mujeres, cis, trans y personas LGTB, que es una discusión que no sé si digo, queda para largo, pero la importancia de reflexionar sobre quiénes están autorizados. Y si en realidad, más que de la autoridad del autor, se trata de si son discursos legitimados por movimientos de mujeres, ¿no? Todas estas, digo, cuando yo tengo que ir a trabajar o a filmar a México, que fui a filmar con las zapatistas, con las campesinas, a mí me atravesó mi situación de privilegio, de blanca, mujer cis, que viene de Buenos Aires en ese caso, a filmar a las zapatistas, ¿no? Y yo fui con todos mis prejuicios y entendiendo mi lugar de privilegio también, y entendiendo la necesidad de, por lo menos, cómo construirme como sujeta de la mirada en relación con ese territorio, cómo es ese abordaje, cómo es ese intercambio, cómo es esa conexión que yo puedo llegar a tener con las zapatistas, desde qué lugar las miro, tengo un bebito acá, desde qué lugar me conecto, cuáles son mis preguntas, cuáles son mis prácticas en relación a ellas, cómo pensar el tema de la relación con la naturaleza, de la relación con los varones. Ay, paren. Paren que se lo voy a llevar al papá. Paren un segundo. Bueno, la esperamos a Julia. Así no metemos tantos temas, no mezclamos. O sí. Ay, perdón, pero esto de la pandemia y de que no puedo llevar. Pero decía que la importancia de cómo desde nuestro lugar abordar la territorialidad, porque como decía ayer, o no sé cuándo leí a la escritora Camila Sosa, la escritora travesti, trans, en relación al humor de Ameo con, ¿cómo se llama? Con la travesti que hicieron vieron que Ameo hace muchos chistes y humor con Zulma Lobato,
que es una travesti, trabaja el humor con Zulma, que a veces no se sabe, Zulma Lobato, que a veces no se sabe, o sea, sí se sabe, es transfóbico el humor que hace. Entonces Camila dijo, la pregunta era, ¿cuáles son los límites del humor? Y Camila dijo, el humor se hace hacia adentro o hacia arriba, pero hacia abajo nunca porque es opresión. Y me aclaró tanto, me pone la piel de gallina porque entendí, así en pocas palabras, cuáles son los límites del humor. Si el humor se hace, lo mismo hablo del punto de vista, ¿no? Desde qué lugar se para uno para narrar. Cuando yo fui a México, al primer encuentro internacional de mujeres que luchan, organizado por las campesinas del Ejército Revolucionario, donde fueron en el medio del Caracol Moreira, con un montón de mujeres de todo el mundo, ahí entendí que nosotras tenemos mucho que aprender de las campesinas, obviamente, y de un feminismo completamente distinto al feminismo que podemos hacer las que estamos en un sistema capitalista, o las que vivimos en una ciudad con otros... y en ese proceso de aprendizaje y de tratar de entender qué deseo mueve a esas mujeres, es que yo pude construir una mirada al respecto. No como en el lugar de víctimas, no como en el lugar de cosas, no como en el lugar de, ay, la pobrecita, mirá cómo va y mata a la gallina, ¿no? Sino todo lo contrario. Desde un lugar de sabiduría y siempre haciéndome cargo de que estoy narrando desde un lugar determinado. Esta discusión que decías vos, Laura, sobre la territorialización, me parece que es re importante porque pararse para narrar desde un lugar del pecado, desde un lugar del rédito económico y contar la historia de las mujeres para ir ganarme un premio en Cannes y pasar con la alfombra roja con Penélope Cruz, es algo que no nos es deseable a las mujeres, por lo menos pensamos acá, desde mujeres audiovisuales. Es una práctica que es habitual, que es la práctica de un uno que estudia a un otro. Y ese uno lleno de privilegios, que pertenece a una élite cultural, porque ni hablar que los que estamos estudiando las artes, digo, en general el arte, el cine tiende a favorecer esas prácticas de élites culturales. A nosotras no nos es deseable que nos narren desde ese lugar. Entonces no legitimamos esos discursos, que existen y que son del mercado, porque la lógica de producción del film, estoy hablando de Que sea ley, el documental de Juan Solanas, que generó mucha polémica alrededor del documental, porque Mua hizo una crítica y se armó un bolonqui, hasta la productora ejecutiva, que es la hermana de él, nos salieron a matar, que queríamos censurar el film, y en realidad nosotras estábamos diciendo, che, ojo que esta película temáticamente trabaja en la cuestión de las problemáticas de las mujeres, pero su modo de producción reproduce la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque está dirigida, guionada, la cámara, la fotografía, el montaje las hizo la misma persona y es un varón cis heterosexual que no vive en Argentina y que no se identifica con la lucha feminista y que no tiene prácticas feministas. Y por más de que la película sea temática feminista, de género o femenina y tenga un montón de mujeres adelante de cámara, hay una cuestión que tiene que ver con la forma de producir ese discurso que no tiene que ver con abrir el juego y convocar un equipo de mujeres a los roles técnicos y creativos y mezclarse con la diversidad y meterse en el territorio, como decimos. No, ahí entonces, perdón, te quiero interrumpir porque quiero que cuentes, nada, brevemente, porque por ahí no saben qué es MUA y a mí me parece que está bueno, nada, MUA y
cosa que te quiero decir es que yo estoy completamente de acuerdo con esa crítica a la película, porque hubo otra discusión, otras mujeres decían, bueno, pero por lo menos se visibiliza, pero no, porque para mí es cambiar, dar vuelta a esa lógica. Entonces, por eso, para mí hay todo un gran problema en relación a cómo se abordan, que esto además lo trabajamos mucho en la facultad, cómo se abordan los rodajes, o sea, cómo se arman los equipos de rodaje, porque, digo, son absolutamente jerárquicos, y entonces ahí hay todo un problema, si podríamos, por eso yo digo, cuando estamos estudiando, es mucho más interesante ir a otras prácticas. Y bueno, y contanos un poquito de MUA. Mujeres Audiovisuales es un colectivo que se forma al calor de todo esto que veníamos hablando, de todo este movimiento de mujeres, que, bueno, deviene inevitablemente de las experiencias de los encuentros de mujeres, del tipo de prácticas, de cómo se genera el consenso, y cuando aparece Mujeres Audiovisuales, o cuando aparece este primer germen en el 2017, lo que pasa es que Mujeres Audiovisuales explota en el sentido de que armamos esos encuentros enormes con mujeres de todos los ámbitos, que a partir de ahí se empezaron a armar grupos y se organizaron las técnicas, las de acción, se organizó las mujeres adentro de las asociaciones, se armó adentro del INCA un grupo de pibas. Digo, un movimiento que hicimos, un grupo de feministas en una acción política que fue convocar al primer encuentro de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, generó una catarata de agrupaciones en todo el país. Quiero decir, para mí hablar de mujeres audiovisuales es hablar de un espacio que plantó una semilla, que ya había una tierra fértil, y lo que hizo fue cristalizar o darle entidad a un sujeto o a una sujeta, en este caso, que es la sujeta audiovisual, ponele por llamarlo de alguna manera, y tiró una semilla en ese terreno tan fértil y creció un bosque. Y ahora, se me pone la piel de gallina, estoy como muy piel de gallina, quiero decir, es tan inmenso el movimiento que se armó, que se convirtió en algo imparable. Estamos discutiendo el cupo hoy en el INCA, porque hace 3 años estábamos armando un espacio de reflexión y de política feminista audiovisual. Estamos hablando tal vez de cosas que pasan adentro de las universidades, porque se armaron talleres adentro de las universidades de mujeres audiovisuales, donde por primera vez, como pasó en La Plata, se discutía esta problemática en una cátedra, con profesoras, con alumnos. Estamos hablando de algo que es un movimiento, y que discute políticas públicas, formación, trabajo en el set, estereotipos en las pantallas, hacemos acciones con alianzas, somos una red, pertenecemos a una red que es el Frente Audiovisual Feminista y Federal, articulamos con las compañeras de las otras provincias, con otros territorios, y ya es algo imparable, ¿no? Que lo que hace es, bueno, producir conocimiento, porque ya empiezan a haber estudios, ¿no? Yo estoy haciendo mi tesis sobre MUA, Lo que quiero decir es que las prácticas feministas que implican democratización de la palabra, horizontalidad, consenso, escuchar a todas las voces sin desestimar unas por sobre otras, deshacernos de las prácticas del voto donde la mayoría gana, impone su mirada y trabajar a que el resultado de un consenso. Esas prácticas que parecen como de gueto, en realidad disputan la masividad, y ahora tenemos adentro de todos los canales de televisión, de todos los ministerios, de todas las universidades, mujeres o feministas audiovisuales dando la batalla, como todas
las que estamos acá, como María Laura. Eso creo que es posible por la práctica política. No es resultado de una persona ni es resultado de un gobierno, es resultado de una práctica de base que emerge y se cristaliza y se convierte en todo esto. Por eso es tan importante participar y como creativo, como creador, como director de fotografía, directora, guionista, es dejarse atravesar por eso y ahí jugar con el lenguaje, pero teniendo conocimientos de cómo es esta mirada patriarcal. Yo me fui por las ramas, pero... te retomo. Esta mirada patriarcal es la que estaba cuando nacimos, es la hegemónica, es la del sentido común más machista, más violento. Es esa la mirada patriarcal, es la de la historia de la cultura, es la de la historia del arte que nos habita, donde mira a la mujer como como un objeto como un cuerpo objetual, objetivado, como un objeto sexualizado, como una musa. Es salir de ese lugar de la mujer musa y también salir de ese lugar de la mujer campesina pobre, que yo vengo desde el National Geographic a mostrarles cómo esta comunidad muele el maíz y después me tomo mi avioncito y me voy a mi hotel y todos contentos y todos miramos esto, ¿no? Como, mira, como algo alejado, ¿no? Me parece que en la integración, en pensarnos mucho más integrados, por eso me gustó plantar semilla desde la metáfora y desde la literalidad, como volver a estas prácticas más integrales. Yo también he tenido varios encuentros con Silvia Rivera Cusicanski, que es una socióloga feminista boliviana, que no sé si la conocés, pero tiene un texto que se llama Sociología de la Imagen, y además ella da un taller en Bolivia que se llama Taller Oral Andino, donde Juli fue también, pero más allá de eso, digo, nutrirnos de otras miradas. Eso me parece, que nutrirnos de otras miradas que no sean siempre las hegemónicas, las occidentales, las europeizantes, las blancas, las con privilegios, digamos, bueno, y todo eso es complejo, todo eso es enorme y todo eso no lo podemos hacer solas. Entonces, la red acá es sumamente importante, porque lo que nos enseñan, aunque sea subliminalmente o inconscientemente, que me parece que eso es más importante a lo que nos dicen, lo que nos enseñan es a vos te salvás solo. Vos te vas, te haces la carrerita, te tenés tu titulito y te salvaste. Entonces tu mamá está contenta, tu papá está contento, y ya me titulé y ya, ¿no? Y me salvé y me garanticé no sé qué, porque en realidad hoy nadie se garantiza nada, y más hoy ahora, plena pandemia, o sea, se nos dio vuelta todo y a veces bienvenido sea que se haya dado vuelta todo, digo, para deconstruir ciertos mandatos que están sumamente canonizados, y por eso digo, soles, no nos salvamos. Igual nadie se tiene que salvar, en todo caso lo que tendríamos que salvar es la vida en el planeta, y ya me voy a otros temas, pero es como más o menos todo lo mismo, digo, y que me parece que todo este movimiento, y por ahí me estoy adelantando y hay otras que lo dicen mucho mejor que yo, todo este movimiento que tiene que ver con los feminismos desde todos los ámbitos, pero me parece súper importante desde los ámbitos de producción estéticas y políticas, de producción de imagen, me parece sumamente, y de relato, me parece sumamente importante ahí, en combinación, ¿no? Como todos estos relatos, me parece sumamente importante, y que este movimiento feminista o estos movimientos
a la lucha de clases, interpelan a las izquierdas, interpelan a todo lo establecido, y no sé, es como vos dijiste también, tus hijos nos trascienden, y sabernos que es juntes, sabernos que es juntes. Por eso yo no sé cómo sería, pero para mí es más equipo de trabajo, es más codirigir, es más co-guionear, es más comunitariamente, es más también permitirnos trabajar en la precariedad. Yo ahí tomo un lugar político, que es trabajar y evidenciar la precariedad, y evidenciarla cuando está la precariedad desde el sistema de producción, evidenciarlo y no dejarlo fuera de cuadro, y acá todo, y no tenemos un mango, y no sé qué, y no están dadas no, me parece que eso hay que evidenciarlo, porque eso es parte de este tiempo, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura, me parece, y eso hay que evidenciarlo. Y bueno, nada, para hablar, Julio. Hermoso, no, recién me acordaba de una frase cualquiera igual, pero que de Star Wars, que dice: no ganaremos la guerra destruyendo lo que odiamos, sino salvando lo que amamos, ¿no? Que me encanta esa frase. Como una reenseñanza de los maestros Jedi, que aparte quiero decirte, a mí me encanta el género, me encanta el policial, la ciencia ficción, el terror, las películas de zombies, me gusta mucho, o sea, me encanta, consumo eso, pero de la diversidad que hay, y pensaba, ¿no? Que este debate en torno a cómo miramos y cómo construimos esa mirada también tiene que tener en cuenta el deseo, porque si a mí me encantan me encantan los hombres lobos, las películas de zombies, el cine de género, ¿por qué tengo que siempre estar haciendo el documental? Digo, ¿por qué no puedo apropiarme de ese género y sacarme las ganas de producir? Digo, también me relaciona esto sobre el cine femenino, o el cine feminista, o el cine de mujeres, o hecho por mujeres, ¿no? No hay una mirada femenina, no existe eso, no es que el tema, porque trate un tema femenino, entonces hay una discusión hermosa que se da sobre qué estamos autorizadas para narrar nosotras también, y esto que decís, ¿no? De la codirección, del codión, de animarnos a hacer películas de lo que nos gusta, y poner en juego ahí, aunque las reglas de los géneros sean bastante estrictas en un punto, animarnos a interpelarlas y generar esos discursos. Yo creo que estamos en un momento en que nos podemos permitir experimentar como nos guste, que ya no estamos atrás de un modelo, mandato, ni siquiera dominante, pero tampoco un mandato emancipatorio, ¿no? Como las tradiciones que nos dicen que el contenido y la forma tienen que tener coherencia ideológica. No, yo creo que estamos en un momento en que esos desfasajes también son operaciones que tienen que ver con que está atravesado por la experiencia real, por el territorio y por el deseo, y por lo que nos gusta consumir y lo que nos gusta ver. Y creo que hablar, ¿no?, de cine femenino, cine feminista, es reducirlo. Para mí eso es bajarle el precio, porque no hablan de cine de varones. El cine, ya hablar es... Entonces, me parece que buscar estrategias que sean una combinación, ¿no?, de recursos y de prácticas para hacer lo que deseamos, y a la vez poder meter nuestras prácticas ahí, porque a mí me encantaría hacer una película de zombies. Hay una película que vi, una coreana, que es toda, digo, que está llena de estereotipos, transcurre toda en un tren, no sé si la vieron. Toda la película es adentro de un tren donde un señor con su hijito y la invasión zombie. Está tan bien filmada, y decir, loco, yo quiero hacer esa película. Ahora, los estereotipos de género que manejan son los que ya conocemos,
Pero es por qué no podemos nosotres meternos a través. Imagínate hacer una película que rompa con todos los estereotipos, pero que sea una película de zombies que esté en Netflix. Para mí, eso es lo que, o sea, ahí hay que meterse. Ya hay que salir de los márgenes. Hay que interpelar las herramientas, salir del margen, porque el margen parece margen, pero en realidad es elitista. Y hay que animarse a lo popular. Pero cambiando las prácticas, retocando las prácticas, digamos. Estas prácticas de formas de crear. Si va a crear un autor solo en su casa, con sus propias neurosis y sus cuestiones íntimas, y quiere contarle al mundo algo, o eso es resultado de un equipo creativo conformado con diversas miradas que construyen un enunciado que rompan con los estereotipos. Aunque sea con una película de zombies o con, ¿no? Total, me parece que es un momento que nos podemos animar a todo eso. Que eso es un gran desafío y que vos ya le diste la vuelta o ya plegaste, ¿viste? A mí me parece que sí, pero a veces en la facu tenemos modelos, no sé, de producción, de miradas, de dirección, que todavía ni llegaron a como al primer paso, ¿viste? Como es re complicado, pero sí me parece sumamente interesante lo que planteas, totalmente. Y esa discusión se da, ¿no? Se da. A mí me parece que también a veces decir cine de mujeres es reducirlo, por eso yo decía, ¿no? Nos meten en un cuartito, ¿no? Como reducirlo a que son nuestras preocupaciones, chicas, ¿de qué van a hablar? De la menstruación, ¿no? Con todo lo que tenemos que hablar de la menstruación también, si quisiéramos, o sea, deberíamos, digo, pero ahí pusiste la peli, pero me parece que sí. Escúchame, Juli, ¿por qué no antes de que te tengas que ir, por qué no nos mostras un material tuyo? Miren, tengo 3 cosas que me encantan, voy a elegir una, que iba a elegir otra porque yo sé que vos querés ver lo de las zapatistas, pero yo quiero mostrarles un ejemplo de una serie que hice el año pasado, que dirigí, que obviamente lo hice con un equipo enorme de compañeras masculinidades trans, digo, hubo como un trabajo en equipo. Yo estuve en el equipo de dirección, en el equipo de cámara, y después fue un equipo mixto, digamos, ¿no? En el contenido estuvieron unos amigos varones trans. Es una serie que se llama La Fábrica del Deseo, que es una serie que se estrenó en la TV pública, es premio del Inca, y se estrenó en la TV pública, y les voy a mostrar los primeros 2 minutos, porque a mí me encanta, es bella estéticamente, y aparte está contada desde un lugar que me parece súper amoroso y muy que deconstruye el tema de la masculinidad. Que a ver, déjame ver, porque ¿dónde lo tengo? Acá. No, acá no. Un momento. Acá está. La Fábrica del Deseo se llama. Bueno, para que yo tengo que. Vengo acá y. Acá abajo, presentar ahora, dice. Ah, listo. Tu pantalla completa. No, a ver qué. Sí, y después tenés que, o sea, lo que vos ves. ¿Me están viendo ahí? Sí, ahora tenés que ir a tu escritorio y ahí está. Sí, perfecto. Ahí lo vemos. Ahí vemos la página de YouTube. Pero pasa algo que no se escucha. A ver. Un momento. Para ver si alguna cosa de acá. Es por los auris, creo. ¿Los tengo que poner los auris? No tengo auris igual. Si comparte pestaña YouTube, por ahí se escucha en vez... ¿Perdón? ¿Qué hago? ¿Voy a Google Chrome? ¿Ponele? Ah, para. Acá hay algo, la presentación. Porque... Uy, cuando compartís,
si lo compartís desde Chrome, te dice compartir pestaña de Chrome, por ahí es más fácil ahí. Y abajo te dice compartir algo y tienes que estar tildado. Para presentar ahora tu pantalla completa, permitir, y me voy al... porque mi presentación me dice acá como que... no... a ver... si yo te paso vos te paso... les paso a si querés ahí va. y pruebo de compartirlo, si no. De tener la presentación, ahí va. Chat. Te paso el link al chat y lo pasas vos, porque es re lindo esto. Ahí fue. Con compartir los primeros minutos yo creo que ya alcanza. ¿Ahí se ve? Sí. El problema es que... Ahí ya empieza el documental, que es la historia de Moshi, que es un varón trans, futbolista, que el formato es que se encuentra con su tía a conversar y se da una discusión íntima entre ellos mientras se va contando la historia de Moshi y a través de sus compañeros y de sus acciones y bueno, la verdad que cuando hablaba yo de disputar masividad y de bancarse estar en un formato de televisión, en la TV pública, pero poder llevar este contenido, para mí eso es una batalla ganada. Y lo que hace es constata que la belleza también nos es deseable y nos podemos apropiar de ella y de un contenido más mainstream para meter ahí la discusión política. Y es un documental que son 4 capítulos, todos personajes distintos, muy hermoso. Se vio en toda la Argentina, en todas las provincias, es un material que se usa para las escuelas, que ahora la proyectan en otros lugares, en otros países donde tal vez no están tan avanzadas, no tienen ley de identidad de género. Digo, la importancia de los contenidos, porque hay un montón de personas que se identifican por primera vez en una pantalla y no desde el lugar de víctima de alguna violencia, sino como protagonistas de historias, de deseos. Por eso es una serie que nos da mucho orgullo por cómo fue construida y por el resultado, por el estreno, la TV pública, en horario mainstream. Y es una batalla ganada. Así que yo lo que aliento es a que animarse a producir este tipo de contenidos y a bancarse también la disputa por estar en las pantallas, en estas pantallas. Y en todas, digamos. Pero Juli, ¿y esto quién lo produjo? Esto lo produjo, esto entró a través de, ganó un concurso del Inca con una productora, con una casa productora, que es muy gracioso lo que pasa porque es una casa productora que obviamente todos los contenidos que hacen son contenidos que no están atravesados por el género, pero nosotras nos metimos, como siempre, nos mechamos en una oportunidad, presentamos con esta casa productora, quedamos suplentes, pero uno de los proyectos se bajó y entramos y ganamos el concurso. O sea, quedamos suplentes, primeras suplentes, y un año después se baja un proyecto que era sobre fútbol y entramos nosotras y la serie se termina haciendo a través de esta casa productora. Que esa es otra también de las discusiones que hay que dar, ¿no? Quienes entran al financiamiento del Inca. No es cualquier productora, no... Digo, entrar es difícil, por eso para nosotras fue un logro enorme porque dimos una batalla hacia adentro también del espacio de trabajo, con los
digamos, los directores de la empresa, que aplicó, que es una productora que se llama Sinapsis, dimos una batalla para adentro. No nos fue fácil convencerlos y decirles, che, presentemos este proyecto, y a la vez presentarnos a nosotras solas, no, porque no tenemos el puntaje. Entonces decidimos entrar con una casa productora que ya tiene puntaje y pudimos competir, ¿no? Y ahí también se dio una discusión, porque después terminamos haciendo este contenido que está buenísimo, que nos encanta y todo, pero bueno, entendemos que pudimos entrar porque entramos con una productora determinada también, que tiene un montón de puntaje y que se copó con nuestra idea, ponele. Claro, porque por eso ahí yo te quería como remitir a esto que vos decías, bueno, hay que salir de los márgenes, ¿no? Hay que salir de los bordes, porque desde los bordes por ahí no se llega algo a lo popular, digamos que absolutamente de acuerdo, pero digo, muchas veces salir de los bordes es absolutamente problemático, digo, como, y además, ¿cuál es la llegada a esto? ¿Cómo se llega a estos lugares tan hegemónicos sin renunciar a ciertos ideales, ¿no? A ustedes, bueno, lo pudieron hacer, pero digo, también porque me parece que los temas están instalados. Es absolutamente problemático, y decidimos embarrarnos y bancarnos. Fue un proceso muy difícil. Yo ahora les muestro esto y es re lindo y todo, pero fue muy complicado. Hubo conflictos, fricciones, bueno, todo lo que implica, ¿no? Pero nos metimos porque pudimos, porque teníamos una aliada adentro que nos hizo entrar, adentro de la casa productora, quiero decir. Nosotras sabíamos que, y esto que decimos de los márgenes, yo no digo que los márgenes no, digo que sí. Ahora, la disputa también la tenemos que dar en los espacios hegemónicos. Yo creo que gracias a que, o sea, podemos dar la disputa en los espacios hegemónicos porque las damos en todos los márgenes, que nos contienen, nos avalan y nos dan la legitimidad y hemos construido el deseo ahí. Ahora, pienso que nosotras resolvimos esa contradicción para el lado de la masividad. Y decidimos mucho. Imagínate de contenido, las cantidades de idas y vueltas que hubo, lo difícil que fue, porque todas las compañeras trans, travestis, masculinidades, el trabajo en equipo, con una casa productora mainstream, sudor y lágrimas, así te lo digo, dolores de cabeza, de todo. No fue lindo, no fue una torta de chocolate, para nada, fue dificilísimo, pero fue una apuesta, que es eso tal cual vos decís, es salir del margen y meterse de lleno ahí adentro, porque teníamos aliadas que nos hicieron de puente para poder entrar, porque el status quo sigue intacto. Lo que podemos es empezar a meternos, y en algún momento es verdad que el tema está en agenda, que todos quieren tener ese contenido. Ahora no lo hicieron ellos, lo hicimos nosotros. Te quiero decir, podría haber ido el productor y hacer el contenido. Y yo creo que nosotros, digo, si bien se aprovechan de la agenda para meter temas, nosotras también nos aprovechamos de que ellos se están aprovechando y usamos eso a nuestro favor. Como decía Michael Moore, cuando le preguntan ¿por qué haces una película contra el capitalismo, financiado por el capitalismo? ¿Cómo bancás? ¿Cómo podés dormir? Y él decía, es mucho más poderoso el efecto de la película en la gente que cualquier, el resultado es un montón de personas de todo el mundo yendo a ver esa película que desarma el capitalismo, incluso aunque esté hecha por el capitalismo, que el capitalismo no le interesa contenido, le interesa hacer negocios. Entonces incluso hacer negocio con la soga que lo va a ahorcar. Michael Moore es un artista del capitalismo que usa todas las herramientas para poder dar su visión sobre lo devastador que es.
Para mí hay algo ahí de heroicidad, de hacerse cargo del lugar del que viene para ir en contra de un sistema que yo siempre lo tomo como ejemplo, no porque me parezca lo más del mundo y un genio, sino porque me parece interesante su reflexión, que a mí me destraba un poco, esto de, che, ¿cómo hacemos? ¿Viste? Hay un lenguaje que no es masivo y nos quedamos cortas ahí. Yo creo que hay que dar la discusión en la calle, en el territorio, en los ambientes feministas, pero hay que meterse de lleno en esos discursos dominantes. Creo que no es posible, nosotras no hubiésemos hecho esta serie si no hubiésemos recorrido la patria feminista hace 10 años, mínimo. Por eso digo, hay un punto en el que hay que decir, bueno, ya está, nos embarramos. Y la pasamos re mal, y la pasamos re bien, pero nos embarramos. Tomamos esa decisión política. Fue difícil, pero es estratégica, es estrategia pura. Sí, y además digo, para equivocarte, hay que, o no, digo, como hay que pasarlo por el cuerpo. Digo, me parece que con este nivel de reflexión que le pones y que le ponen, y esta conciencia, me parece que ahí hay un montón, ¿no? Para seguir trabajando, y además para que a mí me pasa algo, cuando se instala en temas, está instalado en la agenda, obviamente vos dijiste capitalismo, es eso, ¿no? Se hace fetiche, los tipos lo quieren, la pantalla lo necesita, y nosotras tomamos la pantalla, ¿no? O ustedes toman la pantalla, o se toma la pantalla, ¿no? Como acá tomamos el aula virtual. Ahora, ojo con que mañana se instala otra situación y esto pasa, ¿viste? Que no pase, que no sea como algo bueno, hoy está esto, mañana pasa otra cosa, no. Me parece que ahí tenemos que tener cierta claridad, que no nos vuelvan, a no retroceder, porque se podría retroceder como en todos los procesos políticos. Acordate de todo lo que fue, digo, vivimos 4 años de neoliberalismo, hace muy poquito, en nuestro país, ¿no? Entonces, cuidado con eso también. Bueno, ahora que lo nombrás, la serie esta se estrena, o sea, es una serie que gana en el 2017 y se estrena en el 2019. Entonces, era como, ¡ay, qué bronca! ¿Viste? Justo. Y uno de mis compañeros ese, que es el contenidista, que es varón trans, yo le decía, ay, estoy re mal, porque mira, se estrena ahora, en el 2018, 2019, ¿quién va a capitalizar esto? Viste, yo estaba medio triste, qué sé yo, y me dijo, no, Julia, no lo pienses así, al contrario, pensalo como una batalla ganada, pensalo que esto es consecuencia de lo que nosotros hicimos. Y no le quites mérito al laburo, y no te sientas mal porque es la pantalla, porque el contexto neoliberal y quién capitaliza y qué sé yo, porque lo estamos capitalizando nosotros. Los gobiernos pasan, los contenidos quedan. Entonces, bueno, si me lo dicen ellos, yo, que además por mi ideología política creo que hay que sumar, digamos, que hay que tratar de encontrarle la manera pragmática de salir por el laberinto, y a veces se sale por arriba del laberinto, y no nos tiene que doler en el ego feminista por sentirme menos feminista, al contrario, yo siento que es muy elitista por momentos el feminismo, porque al estar tan en el margen, en discusiones teóricas, que no, a las mujeres reales por ahí no las interpela, me parece mucho más movilizador interpelar de verdad popularmente a todas las mujeres, interpelar a mi mamá, a mi abuela, que no están atravesadas por nuestras discusiones, que se emocionen, porque hay que emocionarse para transformarse hay que emocionarse. Si una no se emociona con lo que ve, es solo información, digamos. La emoción trabaja y opera directo sobre
la capacidad de entendimiento de las cosas. Y eso también es apelar a la emoción, ¿no? Por eso digo que hay un montón de cosas que reflexionamos y todo, pero después a la hora de los bifes, digamos, de la experiencia real, y ya está, o sea, ya fue cosa para poco, fue algo académico, ahora hay que es algo popular, se embarra de otra manera, juegan otras cosas, nos tenemos que recontrabancar, poder tomar las herramientas del amo y usarlas a nuestro favor, que puede ser, como dice la autora, una victoria momentánea, seguramente sea una victoria momentánea y no sea definitiva, pero imagínate una cantidad de victorias momentáneas, ¿no? Cómo van sumando a la gran victoria final. Total, no, además que no hay victoria final. Yo creo que no, es todo un proceso, la vida es un proceso, las vidas son procesuales. Bueno, querida Juli, yo ahora lo que haría es, si alguien quiere preguntar algo, ahí está, ¿no? Hay una pregunta. Dejaría a preguntas. Bueno, hola Julia. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a un poco a lo que hablaban ustedes de producir desde nuestro rol de género. ¿Cómo pensás que puede ser la mirada y la dirección de la fotografía de estas producciones que van a empezar a surgir del feminismo? Es buena pregunta. Bueno, el lenguaje del fotógrafo, que es el espacio, la luz, las perspectivas, los puntos de fuga, las dimensiones, los planos, lo fuera de campo, lo fuera de foco, cada una de esas decisiones que, digo, la directora de fotografía trabaja con el director para pensar un plano, ¿no? En función de una historia, de un personaje, de una emoción que se quiere transmitir, de una paleta, digo, piensa en la paleta de colores, piensa en los contraluces, piensa si la luz es natural, si es artificial, piensa si es una luz expresiva, si es naturalista, si aumenta el drama, si contribuye al entendimiento de la emoción que se está poniendo en escena. Entonces ahí, digo, esto lo pienso mientras lo hablo con vos porque no sé si lo tengo tan elaborado, pero en cada una de esas decisiones se juega también una herencia de estereotipos, de cómo fotografiar, de cómo iluminar, de cómo es el primer plano, en relación a lo que la historia está contando, la función del primer plano, la función del plano general. Como directora de fotografía o directore de fotografía, hay que plantear ese punto de vista al director o a la directora, aunque el guión venga con, por eso una lectura del guión es una lectura de la historia, del personaje, de los estereotipos, pero es también una historia de cómo se cuenta. Ahí es donde hay que poner el gancho y hay que proponer algo, ¿no? Porque si vamos a contar por ahí es una decisión estética de la película, contar una violación en un plano secuencia de 8 minutos. En un plano secuencia fijo, un plano general, como es la película de Gaspar Noé, que no me acuerdo cómo se llama, que se cuenta en un plano general, no me acuerdo, creo que la cámara no sé, pero bueno, una violación. Entonces, un plano general expresa de una manera distinta que un primer plano, y a la vez un primer plano lo que hace es mostrarte a quién mirás y de quién es la mirada. Si desde la dirección de fotografías
se pudiera pensar el guión técnico, por ejemplo, y la iluminación, por ejemplo, que acompaña a ese personaje, yo creo que ahí se podría decir mucho, porque si tenés un personaje que es una víctima, una femme fatal, todos los estereotipos, bueno, malo, el malvado, el ayudante, todos esos estereotipos, esos personajes, digamos, son contados por la historia del cine de una manera determinada. Son mirados desde un lugar determinado. Si desde la dirección de fotografía se pudiera entender la posición de la cámara como un hecho político y ponerla en discusión con la dirección de la película y tratar de desde ahí decir, che, ¿en serio vas a poner un primer plano de un personaje llorando que cuenta cómo lo violaron? ¿En serio? No podemos pensar en contar desde otro lado, digamos, y que en vez de tener un contraluz, que el personaje lo convierta en un monstruo, usar la luz dramáticamente para ubicar a ese personaje en otro lugar. Digo, también depende de la película. Pero el lugar de la cámara es parte de esto, ¿no? Porque es el autor o el sujeto enunciador, el sujeto del enunciado y el espectador. Es una relación de al menos 3 partes. Si desde la dirección de fotografía si pudiese reflexionar sobre el lugar del sujeto del enunciado, en cómo son esos personajes, están contados y cómo dependiendo de sus estereotipos, se les realzan determinadas características o no, desde el punto de vista los planos secuencias. Si se pudiera reflexionar desde la dirección de fotografía, la puesta en escena, como reproductora o no de ciertos estereotipos, yo creo que ahí es un lugar desde donde podemos meternos. Eso pienso en este momento, ¿no? No sé si a vos se te ocurre alguna cosa más, pensarlo fuera de campos. También a veces uno está condicionado por la mirada de la dirección y hay que ver si esa interacción te permite modificar ciertas cosas, pero hay que tener conciencia del uso político de ciertos planos para contar. Digo, siempre el punto... por ejemplo, ¿no? La escena más famosa del cine es el femicidio de una chica en la bañera, como es en Psicosis, y si vos te pones a mirar, está contada desde el punto de vista del asesino, prácticamente, que es el que llega y la mira. Está contado, el espectador está puesto en el lugar del asesino. Obviamente esa es una decisión recontra estética de Hitchcock y todo, pero reflexionemos un poco de eso, ¿no? Somos ese espectador que encarna el asesino de esa mujer. Si tuviéramos conciencia de eso, también podemos elegir los proyectos en los que nos metemos. Si a mí me llaman para hacer una película y leo el guión y veo algo que no me gusta, si puedo elegir, no la hago. Si no puedo elegir porque necesito trabajar, voy a tratar de meterme en cada una de las decisiones de dónde se pone la cámara, qué se pone de relieve, cómo se va a iluminar, cómo se va a trabajar eso, si se usan estándares de televisión, de iluminación televisiva, si se plantea algo más documental, con recursos propios de lo documental y de la iluminación documental. Esa construcción de ese punto de vista, de esa mirada, ahí es donde se puede ver la fotografía. Mostrar una campesina sucia, pelando cebollas, con una luz absolutamente dramática o con un contraluz donde solo se ve una silueta, influye. No es lo mismo poner a la campesina llena de colores a jugar un partido de fútbol. Insisto, depende del guión, pero desde la fotografía también se toma esa decisión.
Me imagino que si te toca ir a ser casados con hijos, no sé hasta qué punto podés meterte en la sitcom y decir, no, porque acá en este plano, mirá lo ridícula que la dejan a la protagonista, ¿por qué la muestran así? ¿Por qué con este punto? Digo, hay lugares donde una no se puede meter. Pero si vamos a hacer documentales, películas con equipos con los que venimos trabajando, qué sé yo, ahí creo que hay que aprovechar para dar la discusión antes de salir a rodar, para plantear en relación a los personajes. La cabeza de equipo de dirección de fotografía es re importante. Es re importante, te decide a último momento dónde va la cámara. Es más, a veces el director dice, che, ¿dónde pongo la cámara? O dice, no, tenés a alguien que te diga, no, la cámara se pone acá, estás así, estás así, estás así. Bueno, si se puede discutir, se discute. Y a veces te dice, che, ¿dónde pongo la cámara? Esta es la escena, hay que demostrar esta emoción. Y la puesta en escena la termina hablando la directora de fotografía. Bueno, ahí es un trabajito de hormiga. Acá Lucas habla de publicidad. La publicidad es otro universo completamente distinto. Que si bien ahora nos venden Mr. Músculos con personajes varones, ¿vieron esa publicidad? Me vuelvo loca. Claro, por fin, si los varones también limpian su casa, y lo tenés a un flaco que no sabe limpiar, y viene otro y le dice, che, limpiá así, no sé, por decirte. Y decís, bueno, se apropian para vender, qué sé yo, pero ahí tenés. Por lo menos tuvieron que cambiar el estereotipo porque el otro ya no le funcionaba. Volvemos a la discusión. Vos en publicidad no podés. Yo creo que esto, desde la dirección de fotografía, solo se puede construir en un equipo de trabajo que realmente sea un trabajo colectivo. Y no que si te contratan para hacer una sitcom o también si haces un documental, obviamente como dirección de fotografía te recontra, y estando en la cámara, si haces un documental es todo, porque terminás decidiendo frente a hechos que son fenómenos que suceden enfrente de tus ojos, terminás decidiendo sobre la marcha dónde te pones, y esa es una decisión también. A mí me pasaba muchísimo cuando iba a Palestina y un montón de lugares en donde a vos te aparece la escena y no que banquen, que tengo el trípode cualquiera, no, sacabas, tirabas el trípode y agarrabas con la mano y seguías de donde podías. Y ahí elegís intuitivamente también cómo pararte para mirar. Por eso también depende de cada disciplina. No es lo mismo el cine que la tele, que el documental, que la publicidad, que lo experimental. Hay que poner en contexto para ver de qué manera se puede operar, digamos, desde la dirección de fotografía. Pero hay un montón de recursos, que eso yo creo que estaría bueno que en algún momento se poder discutirlo, decir, bueno, ¿cuáles son los recursos? ¿Cómo son los recursos desde la dirección de fotografía específicamente? No desde el guión, no desde la dirección, sino del tratamiento de la luz y de la puesta de la cámara. Me parece que eso estaría bueno. Yo si arman un espacio de trabajo para pensar eso, me sumo. Te sumamos, porque estamos pensando, Julia. Yo creo que hay algo que nos atraviesa, que finalmente es como una decisión ética, ¿viste? A la hora de pararnos, y que es a la hora de mirar, a la hora de decir, bueno, voy a darle un aspecto mucho más realista, mucho más persona, mucho más cuerpo, ¿no? Por ejemplo, decir, pero que esa ética está atravesada por todas estas discusiones que venimos teniendo antes, ¿no? Que deconstruyen el género, que deconstruyen el patriarcado. Entonces me parece que ahí nos podemos ir parando e ir tomando decisiones, ¿no? Conociendo también ciertas tendencias estéticas y pudiendo decidir por qué lo voy a aplicar acá o no, cuando voy a componer una imagen, ¿no? Se conjuga todo ahí y es sumamente
nosotros lo estamos pensando también, no lo tenemos absolutamente definido, porque yo creería que es una irresponsabilidad decir, bueno, ¿cuál es la mirada? Bueno, la mirada, ahora chicos, ¿saben qué? La mirada feminista es esta, ¿eh? No es así, no es así. No, es que justamente lo maravilloso del feminismo al que al menos yo adscribo, es que no va a existir nunca el consenso, sino que su vitalidad y su potencia depende de las multiplicidades. De desestabilizar todo. Por eso es tan complicado. Porque, bueno, a ver, ¿cómo es el feminismo? Bueno, es así, así, así. No. El feminismo es desestabilización, es oscuridad, es no ver por dónde andás, es no compartir y a la vez bancar a la otra persona, no estar de acuerdo y a la vez darle importancia a su manera. Por eso es tan complejo. Y es tan maravilloso porque... Yo siento que muchas veces es como mirar desde un lugar sincero, ¿no? Nosotros acá hablamos mucho de eso, ¿no? Como desde cierta sinceridad, desde tu lugar de enunciación real, como de eso que sos, de eso que estás siendo también, de eso que estamos siendo, ¿no? Una mirada, bueno, dependiendo de cada proyecto, obviamente, pero una mirada sincera, que no, digo, eso, me parece que ahí hay un montón para poder aportar, ¿no? Y teniendo en cuenta, toda la complejidad de la industria, que todo es una ficción, por más que sea un documental, siempre estamos ficcionalizando, digo, como nosotros sabemos manejar esos recursos de la iluminación, ¿no? Pero el punto es cómo aplicarlos o de qué manera aplicarlos para ir sosteniendo una mirada que no sea siempre la mirada, para deconstruir la mirada patriarcal, ¿no? Y para contar nuestras propias historias, me parece, o no, como decías vos también, que le metiste otro problema, ¿no? Yo quiero hacer películas de zombies, me encanta, o sea, me parece buenísimo. Y todo junto, todos los problemas juntos y a la vez. Sumando problemas, sí. Todas estas discusiones son las que se van dando en el territorio y que no tienen solución, digamos, son preguntas que está bueno recorrer desde la experiencia y desde lo que cada persona piensa, porque no tenemos que estar de acuerdo sobre esto. Por ahí hay alguien que cree que las herramientas del amo nunca van a desarmar la casa del amo, entonces hay que probar otras formas de enunciar que no sean argumentativas, que no apelen a los sentimientos. Y me parece re válido. Lo que pasa que acá lo que yo planteo es que hay algo que además es muy importante, que es la disputar la hegemonía y la masividad como herramienta para transformar popularmente. Por eso me parece que también desde los feminismos nos podemos permitir, porque también nos atraviesa el deseo, entonces hay una categoría, hay una dimensión que toma el feminismo que es el deseo. Y ahí se arma un quilombo madre, porque teníamos una estructura, una manera de una estrategia de comunicación, las herramientas que se toman, las que no, las que son del patriarcado, las que son de la ideología conservadora, las que son reaccionarias, las que son radicales feministas. Ahora, cuando aparece el deseo, que es recontra complejo y que cada uno tiene el suyo, ahí entra en contradicción todo, como a mí me pasa con la película de zombies, me hago cargo de mi deseo y ahí puedo plantear un problema y puedo plantear una fuga. ¿Qué pasa si un día me animo a escribir y me meto y trabajo y de repente hacemos otro tipo de cosas, ¿no? El deseo es re importante. De hecho, Monique Wittig, una de las críticas que hace del materialismo dialéctico y
y esta dialéctica de la diferencia en cuanto a lucha de clases, es que no se apropia o desestima la cuestión de la subjetividad como una dimensión que opera también, y por eso queda fuera la lucha de las mujeres, porque la lucha de las mujeres implica una dimensión subjetiva, y de una cuestión que tiene que ver con las sexualidades, que de eso del materialismo no se hace cargo, porque la lucha es colectiva, y el colectivo necesita, todo lo que es por fuera de lo colectivo, que implica una cuestión más subjetiva, es desestimado. Entonces ahí es donde entramos las feminismos a decir, no, acá el deseo importa, la experiencia importa, la subjetividad importa, la sexualidad importa, lo privado importa, y ahí entran una cantidad de conflictos como por ejemplo estos, cuando el deseo a veces entra en crisis con el mandato lingüístico, incluso con el mandato lingüístico revolucionario. Esos son gustitos que nos podemos dar las feministas de esta época, de este siglo XXI, que yo creo que hay que aprovecharlos y hay que dormir tranquilas, porque no somos menos, no somos más, somos diversas, y ahí está el hecho, la desestabilización. No venimos a proponer algo modelo mejor, venimos a decir, miren, acá pasa todo esto y esto es también parte. Eso desestabiliza, porque tener una categoría de la que aferrarnos es dormimos tranquilas. No vamos a dormir tranquilas. Así que espero que todas estas reflexiones hayan servido. Nada, me hubiese encantado escuchar y debatir y bueno, sigamos. Sigamos, me parece que nada, fue hermoso, no quiero ser redundante, 2 horas de videocharla es un montón para todos, así que para vos también, obviamente, tu bebé, vos, tu vida, así que nada, si querés, dejanos un correo si los chicos te quieren, o cómo te encontramos más fácil, un Instagram, ¿qué, Julia? Bueno, dale. No, les dejo un mail para, a ver, les dejo un mail, ese es mi mail, Julita Sar, que parece, me encanta, es como re infantil, hace 20 años que lo tengo, se me ríen, es re poco formal, pero bueno, así me identificaba yo hace 20 años cuando hice ese mail. Bueno, sí, mi mail es Pitafoto, así que también. Escribámonos. Dale. Y bueno, y si siguen haciendo actividades y lo que sea, para nada, en la medida de las posibilidades me voy sumando y también escuchando las experiencias que tiene esta grupa. Sí, y por ahí te vamos a compartir los materiales, porque ahora el último trabajo práctico me parece que está bueno, va a estar súper influenciado por toda esta charla, así que me gustaría compartírtelo para que lo veas y lo charlemos, me parece que puede estar lindo. Dale, está buenísimo. Bueno, querida, un beso grande, un abrazo. Gracias, María Laura, gracias a todas, a todos, a todes. Gracias, hermoso, gracias. Gracias, enorme. Un abrazo.